Y el gran presidente Andrés Manuel López Obrador doblegó, sometió, podemos decirle, a la usurpadora peruana que se había atrevido a pedir visa a los hermanos mexicanos que querían visitar el Perú. Por supuesto, motivado esa reacción del gobierno peruano, de la usurpadora Boluarte, motivado por un acto irreflexivo, absolutamente sin ningún fundamento práctico, pragmático, y que habría ocasionado en caso de llevarse a cabo, un terrible daño a la economía del sector turismo del Perú. Nosotros hicimos un vídeo que no sé si habrá algo influenciado, me imagino que muy poco, pero nosotros hicimos este vídeo que por cierto ya tiene más de 10,000 reproducciones. DINA destroza al sector turismo. Perú pierde mucho más. México pide visado a peruanos. El efecto Boluarte. Pues no han pasado ni 2 días, esto lo publicamos el día de ayer, y ya el Perú ha decidido que ya no pedirá visa a los turistas mexicanos. Ya era hora que un poquito de sensatez llegue a este gobierno espurio de la señora Boluarte. Efectivamente, el gobierno peruano ya no pedirá visa a los ciudadanos mexicanos que deseen ingresar al Perú. El gobierno indicó que esta decisión responde, escuchen bien, a los principios de la Alianza del Pacífico. Medida fue adoptada inicialmente, es decir, pedir el visado fue adoptada luego de que México exigiera visa para que los peruanos ingresen a su país. Bueno, nosotros en ese video ya lo explicamos, voy a explicarlo brevemente para los hermanos que no han visto ese video, se los recomiendo. ¿Qué ocurre? Que México es el país que tiene la mayor frontera en el sur con Estados Unidos. Por supuesto, la mayor frontera más grande es la que tiene Canadá con México, pero entre Canadá y Estados Unidos no hay problemas de migración. No quieren de manera masiva los canadienses irse a vivir a Estados Unidos. Pero de América Central, de América del Sur, miles y miles cada día cruzan México para tratar de llegar a Estados Unidos y poder encontrar algún trabajo que les permita ganar un poco más que lo que ganan en sus países. Bueno, bastante más, si logran llegar. Desafortunadamente, en todo ese trayecto están las mafias, los grupos criminales, que son los que van canalizando y que van pidiendo el derecho de piso a todos los migrantes que pasan y se mueven en esa ruta. Y evidentemente, muchos de estos migrantes son desaparecidos o son secuestrados, pidiendo luego rescate a sus familiares. Para evitar esta situación en México, que no solamente van de Perú, van de Ecuador, de Chile, de Argentina, de todo el continente, pues México se ha visto obligado a empezar a pedir visados a México, con la intención de que se frene un poco este movimiento migratorio a Estados Unidos. Porque la mayoría de peruanos, ecuatorianos, ciudadanos de Sudamérica que entran a México no lo hacen por turismo, sino son migrantes en búsqueda de un futuro mejor. En cambio, los mexicanos que vienen a Perú, pues evidentemente van exclusivamente por turismo. No van a Perú porque quieran pasar de Perú a Brasil, o porque quieran utilizar al Perú como un paso hacia la Argentina o a Chile por motivos de migración económica. No, los hermanos mexicanos que van al Perú van de turismo. Entonces era absurdo, totalmente, completamente, que el gobierno de la señora Boluarte, por la medida que ha tenido que tomar México, no solo con los peruanos, sino con muchos otros países,
devuelva con la misma moneda pidiendo visado a los hermanos mexicanos. No tenía pies ni cabeza. Un ejemplo muy claro de eso es que Canadá ha empezado a pedir visado a los ciudadanos mexicanos para entrar a Canadá, pero México no ha o no pide a los canadienses hasta ahora y no les pedirá visado, porque evidentemente lo que quiere México y el empresariado del turismo y de otros sectores que se benefician del turismo, evidentemente es que lleguen cuantos más canadienses mejor. Y si tú pones visado, pues frenas bastante el turismo. Y eso no le interesa de ninguna manera al presidente de México. AMLO doblegó a Dina Boluarte porque en realidad, visto el escándalo que se ha hecho a nivel internacional y el apoyo masivo que tiene Andrés Manuel López Obrador y el pueblo mexicano por la invasión ecuatoriana, que ahora sabemos, orquestada por una propia mexicana nacionalizada ecuatoriana, que es la actual ministra del Interior, Mónica, su apellido ahora mismo no lo tengo aquí. Bueno, la actual ministra del Interior es una ciudadana mexicana nacionalizada ecuatoriana y que ha hecho un acto terrible, ¿no? Dar la orden para que invadan la embajada mexicana en Ecuador para sacar al ex vicepresidente Jorge Glass. Entonces, todo ese apoyo latinoamericano al presidente de México, al país hermano de México, a nivel diplomático, pues también le habrá hecho pensar a la señora Boluarte que más vale estar con buenas relaciones con México que no malas. Hay un vídeo que nosotros hemos hecho también referente a la ruptura de relaciones exteriores. Ojo, y efectivamente, este es el vídeo que nosotros hicimos denunciando este hecho. AMLO congela relaciones comerciales y económicas. Este vídeo ya tiene más de 500,000 de vistas, como lo pueden ver aquí, ahí está, 532,000 vistas. Esto fue hecho por este servidor hace 10 meses. Y aquí evaluábamos cómo las inversiones mexicanas se frenaron de golpe en el Perú por la llegada de la señora Boluarte. Entonces la señora Boluarte no le hace bien al Perú, porque está ahuyentando las inversiones. Está ahuyentando a los hermanos mexicanos que quieren visitar el Perú y que no solamente han visto horrorizados cómo este gobierno mata a sus propios ciudadanos, sino que además estaba imponiendo trabas burocráticas como es pedir visados a los hermanos mexicanos. Bueno, el hecho es de que han recapacitado, les han jalado las orejas y efectivamente el gobierno peruano ya no pedirá visa a los ciudadanos mexicanos para que visiten Perú, luego de que diversas voces del sector turismo y afines, ahí se les olvida decir, y la prensa alternativa de Inti Noticias, se manifestaran en contra de esta medida. Al respecto, las autoridades señalaron que esta iniciativa responde a los principios de la Alianza del Pacífico, que promueve la movilidad de las personas de los estados que son miembros. Bueno, la excusa, por no decir nos equivocamos, metimos la pasta hasta el fondo, nos han jalado las orejas, AMLO nos ha doblegado y no nos queda más remedio que quitarle la imposición de quererle poner visas a los hermanos mexicanos. El gobierno de Perú ha decidido revocar el decreto supremo que establecía el requisito de visa para los ciudadanos mexicanos que nos visiten. Esta medida reafirma nuestro espíritu en favor de la integración regional, dice, y los lazos de amistad y de cooperación con el pueblo mexicano. Se lee un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bravo, carajo, bravo AMLO. Doblegaste a la usurpadora. Ese es el efecto AMLO. Por fin están conociendo en el Perú el poderoso impulso humanista en la figura de Andrés Manuel López Obrador. Sí, amigos,
AMLO doblegó a la usurpadora, por lo menos en este tema. Asimismo, el gobierno señaló que esta decisión de no pedir un documento a las personas de nacionalidad mexicana evidencia su compromiso con una gestión transparente y participativa, donde el diálogo y la escucha activa son pilares fundamentales de la Cancillería. ¡Ah! ¡Qué chistosos! No, señores, les han jalado las orejas. Los magnates peruanos del turismo les han dicho, ¿qué? Nos van a dejar de ingresar 200 millones de dólares de los turistas mexicanos. Esto no puede ser, nos van a arruinar. Pues sí, los iban a arruinar, sobre todo los magnates, ¿no? Canciller peruano, ¿no? Este payaso que está de canciller en el Perú, cómplice de la tirana usurpadora Boluarte, dijo que había aplicado la reciprocidad con México al exigir visa a los mexicanos. El canciller Javier González Olaechea se manifestó luego de que el gobierno oficializó la exigencia a ciudadanos mexicanos de presentar una visa para ingresar al Perú. En esa línea indicó que el Perú es un país que se debe hacer respetar. Sí, claro. A ver, señor González Olaechea, ¿sabe cuál es la mejor manera para que la comunidad internacional te respete? Siendo honesto, digno, transparente, sabio y coherente. Y ninguna de esas 5 cosas tiene este gobierno, porque de entrada ya es un gobierno ilegítimo. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿Hacer respetar? ¿Quién va a respetar al Perú? ¿Quién respeta a la usurpadora? Pues ahora que se han montado, han visto todo el mundo cómo la fiscalía rompía la puerta de su casa para entrar a incautarle los Rolex, que ahora se ve, ahora hablaremos de eso. La fiscalía se los ha incautado al regalón, al prestatario, que está con un pie en la cárcel. Los Corima ese. Madre mía, ahora hablamos de eso. Dice que que por cierto no es este señor que está aquí, esta es una publicidad. Dice, se da en un contexto de un proceso electoral en México, en el cual el partido del presidente Moreno, dice, está postulando una reelección con otra candidata. En adición a esta medida unilateral, hemos aplicado la reciprocidad, que es una práctica diplomática, pero la hemos meditado y calibrado. Eso quiere decir que se aplica la reciprocidad, pero Cancillería y otros órganos del Estado están trabajando a toda velocidad para no afectar el turismo receptivo. Qué gracioso este payaso, el ministro de la usurpadora Boluarte, porque es un payaso, ¿no? Porque realmente, hermanos, esto no tiene pies ni cabeza. México pide visa a ciudadanos peruanos que deseen ingresar a su país. Sí, ya he explicado por qué. Porque hay un problema muy grave de migración hacia Estados Unidos y están cayendo muchos migrantes en las mafias que operan. Y claro, esto es un daño terrible. Entonces, a partir de ahora, pues los ciudadanos peruanos tendrán que demostrar con visa que son solventes para viajar. Se da a conocer la aplicación temporal de la visa en pasaportes ordinarios de las personas nacionales de la República del Perú que pretendan ingresar al territorio de los Estados Unidos mexicanos en la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, comunicaron las autoridades de México. Bueno, pues ahí está. Entonces el gobierno peruano dio marcha atrás en la medida y AMLO, podemos decir, doblegó a la usurpadora Boluarte y a la tira de payasos que la acompañan, cómplices de asesinatos y matanzas, que es este gobierno de la señora Boluarte. Terrible. Mientras tanto, por supuesto, la fiscalía ya le incautó los 3 relojes Rolex que Wilfredo Oscorima presentó tras las diligencias de exhibición. Humberto Manto, abogado del gobernador regional de Ayacucho, confirmó la incautación de los relojes del patrocinado en las diligencias de la Fiscalía y dijo que apelará a la decisión. Bueno, pues se quedó sin los relojes Rolex el señor Oscorima, porque era evidente que ahí hay un acto de corrupción. Ese es el inicio. Yo me imagino que próximamente lo que corresponde será
por parte de la Fiscalía allanar el propio gobierno regional de Ayacucho, porque aquello tiene que ser realmente un antro de la corrupción a lo bestia. A lo bestia. Este señor no va por $30,000. Este señor va por los millones del presupuesto. Esto es. Has llegado a tu fin, Oscorima. Durante muchos años te has paseado, te has salvado por tu nexo, ¿no es cierto?, con Villestein, te salvó de ir a la cárcel, pero ya se te acabó la impunidad. A partir de ahora, señor Oscorima, usted y todo el Perú lo está mirando con lupa. Sí, la vanidad, el sentimiento de impunidad, es que esta gente cree porque tienen millones, pueden ser impunes eternamente. Pues no, señor. No, señor. Ahora todo se sabe. Efectivamente, ahí está la noticia, amigos. Humberto Banto, abogado de Wilfredo Oscorima, informó este miércoles que el Ministerio Público incautó los relojes del gobernador regional de Ayacucho en el marco de la investigación contra la usurpadora Dina Boluarte. Abanto acudió a la sede principal de la Fiscalía para exhibir los relojes Rolex que le pertenecen a su patrocinado, a Oscorima. Sin embargo, llevó a la diligencia 2 relojes más y un brazalete. A su salida del Ministerio Público, Abanto se mostró sorprendido por la medida, la cual calificó como un atropello. Como se recuerda, el Ministerio Público invitó al gobernador regional de Ayacucho para que brinde sus declaraciones y exhiba los relojes el pasado jueves 4 de abril. Si bien se apersonó junto con su abogado, Oscorima decidió no declarar en ese momento y tampoco mostrar los relojes, con el argumento de que no había sido citado apropiadamente. La cita se reprogramó para el miércoles 10 de abril a las 8:30 am, hoy. Por su lado, Humberto Banto ya había adelantado que sería el único que acudiría a esta situación para exhibir los relojes del gobernador, claro, por miedo a que lo detengan. Que vaya a la Fiscalía, Oscorima, y ahí nomás se quede, ¿no es cierto?, con prisión preventiva. Yo creo que más tarde que pronto, o más pronto que tarde, pues va a acabar efectivamente este Oscorima en la cárcel, que es donde corresponde estén todos los corruptos. Y esperamos también que la usurpadora acabe allí, no por los relojes solamente y la corrupción monstruosa que parece ser ha estado moviendo, más de 1.800.000 soles ha movido desde el año 2016 en las 16 cuentas que tiene, no son 11, son 16, 4 de ellas mancomunadas, de modo que por las muertes sobre todo que ocasionó, el pretender, el querer atornillarse al poder después de que el pueblo saliera a manifestarse en contra del golpe de Estado que se le dio al presidente Castillo. Y mientras tanto, el presidente de México, por supuesto, como todo un caballero que es, un hombre hecho y derecho, un político muy experimentado, un hombre de Estado, un verdadero estadista, pues responde que no va a responder al Ecuador pues con la misma moneda, es decir, expulsando al embajador ecuatoriano, ni persiguiendo ni allanando la embajada ecuatoriana, nada de eso. Escuchemos lo que dijo el presidente de México respecto a este tema. ¿Qué pasó con el personal de la embajada de Ecuador aquí en México? Entiendo que no había un embajador desde el 2023, había un... No, y la instrucción fue que se les respetara a todos ellos, que no hubiese maltrato a nadie y también no maltratar a nuestros hermanos ecuatorianos que viven en México, que por alguna situación están de visita en México. Nosotros somos pueblos hermanos. Esta es una circunstancia de otro tipo. Ellos no son responsables. Estas son decisiones mal tomadas en la cúpula del gobierno de su país, pero
pues una cosa son los pueblos y otra cosa son los gobiernos. ¿Ese personal va a permanecer en México entonces? No sé si permanece aquí, pero si decide permanecer, se puede quedar. Este es un país, bueno, hospitalario. Es un país para que todos podamos convivir, porque nosotros somos partidarios de la fraternidad universal. Pero además México tiene una tradición de años, de décadas, siglos, de protección a perseguidos, de garantizar el derecho de asilo. Eso nos distingue. Si hacemos un repaso, pues desde la persecución a la comunidad judía, México protegió a la comunidad judía. Con la guerra civil española, sí, lo mismo. Y coincidió que fue el mismo presidente, el general Lázaro Cárdenas, en los dos casos. El refugio, la protección, el asilo, no lo querían en ninguna parte porque estaba amenazado de muerte a León Trotsky. Y aquí se le da asilo. En los años posteriores, cuando la OEA, por influencia del gobierno de Estados Unidos, decide expulsar a Cuba de esa organización. El único país que vota en contra, que se opone, es México. Eso somos en política exterior. Los momentos de las dictaduras de América del Sur, que tanto daño causaron, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Bolivia, incluso Ecuador, muchísimos refugiados vivieron, convivieron, son parte de México. México es como su segunda patria de muchos latinoamericanos. Entonces, ¿cómo no va a responder la comunidad internacional como lo está haciendo cuando se trata de un país ejemplar en la aplicación de la protección y del asilo? Y nunca se habían atrevido. Hablaba yo de lo que sucedió lamentable en Chile, que fuera de la embajada estaban francotiradores para que la gente de Chile no llegara a nuestra embajada. Pero una vez que llegaba a la embajada, más también un embajador extraordinario, Gonzalo Martínez Corbalá, de San Luis Potosí, jugó un papel destacadísimo de protección a la familia del presidente Allende y a todos los que llegaron. Estamos hablando de mucha gente que llenó la residencia, la embajada de México en Chile y se obtuvieron salvoconductos. Entonces, esto realmente fue algo atroz.
Yo lo que pienso es que estaban esperando que yo saliera para proceder, o que saliéramos todos. Escuché un ruido muy fuerte. Inmediatamente imaginé que estaban tratando de entrar por la fuerza al edificio de la embajada. Percibí que la situación estaba grave cuando escuchamos el ruido y cuando damos la vuelta, porque se tenía que ir por un pasillo y da uno la vuelta, y ahí ya yo veo que ya sometieron al guardia. Veo al guardia boca abajo en el pasto con un intruso que lo tenía amagado. Yo voy a tratar de ayudar que él se libere, porque había 2 personas que lo estaban deteniendo y el ministro estaba agarrado del quicio de la puerta, impidiendo que ellos pasaran. Cuando finalmente tenían que salir, me empujaron. Creo que ahí fue donde me pegaron en el ojo, que tengo una marca aquí, porque era con un escudo que llegaba hasta mi cabeza. Sale un intruso y me doy cuenta de que van a abrir nuevamente la puerta. Muevo un librero para impedir que ingresen. En eso me quitan a mí, mueven el librero. Yo pues opongo resistencia lo más que puedo y me retiran hacia el fondo de la biblioteca. Un guardia entra y me apunta con un arma. Y yo en mi espacio ya le grito: soy Eva Balbuena, comunícame con la embajadora, rápido, muévete, es una emergencia. Y ya cuando le dije: sí, es que se acaban de llevar al ingeniero Glass. Salieron 2 vehículos blindados. Contesto y me dice Eva Marta, entraron a la embajada, se están llevando al ministro, lo están sometiendo. Como que me iba describiendo lo que pasaba y yo le decía: ¿qué? No puede ser, ¿cómo? Voy corriendo hacia la puerta. Afuera de esta puerta de la biblioteca hay una reja. Estaba ahí ya un vehículo que lo iban a meter en ese vehículo. Me impresiona porque ya era adentro de la embajada, no entendía. Después comprendimos que entraron por la avenida Naciones Unidas y de reversa lo colocaron enfrente. Todavía alcanzo a ver que lo suben a ese vehículo y arranca. No tengo más que dar las gracias a todas las personas que nos apoyaron, a la canciller desde luego, a nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador, mi agradecimiento. Al llegar a México siente uno que es una situación diferente, se siente uno en casa, y ver el recibimiento de la propia canciller en la puerta de la entrada al aeropuerto es una sensación extraordinaria. El hecho de ver cuando arriamos la bandera, o sea, te sientes de cierta forma derrotado, no sé, impotente. Tengo pues bastantes años en el servicio exterior y sí, para mí sí, ha sido el momento más triste de mi carrera. A la embajada de México en Chile y se obtuvieron salvoconductos. Entonces, esto realmente fue algo atroz, inesperado, pero hay que, me lo comentaba ayer nuestro compañero, hermano, presidente Lula, el bloque conservador del mundo tiene actitudes irracionales, autoritarias hasta lo irracional. Sí. Por eso se burló Ciro,
Porque yo en la mañana del viernes advertí, dije, vamos a informar a organismos internacionales, no vayan a tomar, a allanar. Aquí lo dije el viernes en la mañana. Decidimos posponer para mañana la presentación de la denuncia por los hechos autoritarios, por esta toma, el asalto a nuestra embajada en Ecuador. Vamos a llevar a cabo mañana la presentación de la denuncia. Se analizó temprano y sí, originalmente se tenía pensada presentar la denuncia hoy, pero vamos a hacer mañana para ajustar algunas cosas. Dos observaciones, ¿no? Una, para aclarar, en efecto, sostuvieron de que era falsa la prohibición de viajes aéreos a Ecuador, México, Ecuador. Pero luego se demostró de que sí, habían prohibido los viajes de avión. Fue una orden que dieron. Primero las autoridades dijeron de que no era cierto, luego tuvieron que aceptar porque presentaron pruebas en Ecuador de que sí habían prohibido la transportación aérea de Ecuador a México y de México a Ecuador. Eso nada más aclararlo, incluso que iban a amonestar a los que habían dado esa instrucción. Ahí está, nada más. Bueno, y luego algo que sí considero importante son los testimonios de nuestros diplomáticos en Ecuador sobre lo sucedido. Y es al mismo tiempo la oportunidad de rendirles un homenaje por lo que hicieron, porque dejaron en alto el nombre de nuestro país, de nuestra soberanía, la dignidad de los pueblos y la defensa del derecho de asilo y del derecho internacional. Yo lo que pienso es que estaban esperando que yo saliera para proceder, o que saliéramos todos. Escuché un ruido muy fuerte. Inmediatamente imaginé que estaban tratando de entrar por la fuerza al edificio de la embajada. Percibí que la situación estaba grave cuando escuchamos el ruido y cuando damos la vuelta, porque se tenía que ir por un pasillo y da uno la vuelta, y ahí ya yo veo que ya sometieron al guardia. Veo al guardia boca abajo en el pasto con un intruso que lo tenía amagado. Yo voy a tratar de ayudar que él se libere porque había dos personas que lo estaban
deteniendo y el ministro estaba agarrado del quicio de la puerta, impidiendo que ellos pasaran. Cuando finalmente tenían que salir, me empujaron, creo que ahí fue donde me pegaron en el ojo, que tengo una marca aquí, porque era con un escudo que llegaba hasta mi cabeza. Sale un intruso y me doy cuenta de que van a abrir nuevamente la puerta, muevo un librero para impedir que ingresen. En eso me quitan a mí, mueven el librero, yo pues opongo resistencia lo más que puedo y me retiran hacia el fondo de la biblioteca. Un guardia entra y me apunta con un arma. Y yo en mi espacio ya le grito: soy Eva Balbuena, comunícame con la embajadora, rápido, muévete, es una emergencia. Y ya cuando le dije: sí, es que se acaban de llevar al ingeniero Glass. Salieron 2 vehículos blindados. Contesto y me dice: Eva Marta, entraron a la embajada, se están llevando al ministro, lo están sometiendo. Como que me iba describiendo lo que pasaba y yo le decía: ¿qué? No puede ser, ¿cómo? Voy corriendo hacia la puerta. Afuera de esta puerta de la biblioteca hay una reja. Estaba ahí ya un vehículo que lo iban a meter en ese vehículo. Me impresiona porque ya era adentro de la embajada, no entendía. Después comprendimos que entraron por la avenida Naciones Unidas y de reversa lo colocaron enfrente. Todavía alcanzo a ver que lo suben a ese vehículo y arranca. No tengo más que dar las gracias a todas las personas que nos apoyaron, a la canciller, desde luego, a nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador, mi agradecimiento. Al llegar a México siente uno que es una situación diferente, se siente uno en casa y ver el recibimiento de la propia canciller en la puerta de la entrada al aeropuerto es una sensación extraordinaria. El hecho de ver cuando arriamos la bandera, o sea, te sientes de cierta forma derrotado, no sé, impotente. Tengo pues bastantes años en el servicio exterior y sí, para mí sí, ha sido el momento más triste de mi carrera. Yo siento que ha habido mucha solidaridad interna y externa. Nuestro pueblo condena esta violación a nuestra soberanía. La inmensa mayoría de los mexicanos no está de acuerdo con el proceder autoritario del gobierno de Ecuador. Eso se puede constatar, independientemente de algunos elementos, diferencias, matices, se condena casi en la totalidad de los mexicanos este proceder autoritario que viola nuestra soberanía, que viola el derecho internacional. Y afuera igual, la mayoría de los gobiernos de los países del mundo condenan esta acción. Ayer mismo en la OEA, aún con todo lo que significa la OEA, todos los gobiernos representados, incluso el secretario Luis Almagro, que ha tenido una actitud
muy conservadora y antidemocrática, condenó el hecho, porque la verdad es injustificable, no se puede justificar lo injustificable. Inclusive, para los amigos que no están al tanto, efectivamente, una mexicana, amigos, es la actual ministra del Interior del Ecuador, la señora Mónica Palencia, y es la persona que dio la orden, porque como ministra del Interior tiene a su cargo la policía, dio la orden para que invadan la embajada mexicana. O sea, una mexicana da la orden de que invadan a su propia embajada. La señora tiene doble nacionalidad, es mexicana y ecuatoriana. Ahora está en el gobierno de Noboa, un gobierno de ultraderecha. Entonces, el odio de esta señora le ha llevado a cometer un acto absolutamente desquiciante, absolutamente fuera de lugar, y que ya está catalogado como una traidora. Para el pueblo mexicano esta señora es una traidora. Obvio, pues. O sea, ¿cómo vas a ordenar a fuerzas extranjeras para que invadan tu propio país? Porque recordemos que la embajada de un país, el cual sea, es territorio de ese país. La embajada cubana en Lima es territorio cubano. La embajada norteamericana en Lima es territorio norteamericano en Lima. Igual que la embajada peruana en Estados Unidos es territorio peruano en Estados Unidos. Es sagrado, es inviolable. No, pues la señora ordenó, por el odio que le tiene a AMLO, por el odio que le tiene a la Cuarta Gran Transformación, por el odio que le tiene a la izquierda, un acto como ese. Qué lástima, la verdad. Qué lástima. Increíble, amigos. Increíble. Vamos a ver qué pasó aquí. Se me ha movido. Estaba con el discurso del presidente. Un segundito, por favor. Lo volvemos a poner de inmediato para terminar lo que dice AMLO. Siempre es una gran escuela escuchar a AMLO. Escuchémoslo. porque la verdad es injustificable. No se puede justificar lo injustificable. Inclusive, hasta vamos a poner, a ver si está el mensaje del señor Almagro, o sea, para tener toda la información. Hasta quienes en el extranjero han sostenido posturas antidemocráticas y conservadoras y se han plegado a las hegemonías, a las potencias, todos. El mismo gobierno de Argentina expresó su rechazo al autoritarismo, a la toma, al asalto de nuestra embajada. Pero van a ver ahora todos los representantes en la OEA. Y el representante de Ecuador, vicecanciller, planteando que se modifique el derecho internacional
para que no se dé asilo y no se proteja las embajadas. Voy a hablar de la postura del asesor de seguridad del señor Sullivan. Esta es la reunión de ayer de la OEA. Gracias, señor presidente, por la convocatoria de esta reunión. Agregando a lo expresado en nuestro comunicado de prensa, los hechos que han ocurrido en Quito y que han afectado la inviolabilidad de la misión diplomática de México vulneran principios fundamentales del derecho internacional universal americano, convencional y consuetudinario. Hace apenas 2 años, el Comité Jurídico Interamericano solicitó a la Asamblea General de la OEA, declaraba que la norma sobre la inviolabilidad de los locales diplomáticos no admite ningún tipo de excepción y que los eventuales abusos a la norma sobre inviolabilidad de los locales de la misión diplomática en situaciones relativas a la concesión de asilo diplomático deben ser resueltos recurriendo exclusivamente a las medidas previstas por el derecho diplomático. Lamentablemente, nada de eso ocurrió el 6 de abril. En 2012, a pedido de Ecuador, que veía amenazada su sede diplomática en Londres, la reunión de consultas de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA afirmó la vigencia plena del pleno respeto de la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas. Bueno, de esta manera, pues Almagro reconocía que es inviolable una embajada. O sea, hasta el propio Almagro, que es un golpista, recordemos, Almagro apoyó el golpe contra Evo Morales. Sí, el orco del pantano se le llama Almagro, traicionó a Pepe Mujica y al pueblo ecuatoriano. Almagro se suponía que iba a defender los intereses de los pueblos. Bueno, pues incluso este personaje vendido a Estados Unidos no le ha quedado más remedio que salir a reconocer pues lo que todo el mundo está viendo, ¿no? Es como son los Rolex de Boluarte, ¿no? O sea, un acto de corrupción brutal en nuestra cara, ¿no? Y la señora Boluarte sale a burlarse del pueblo peruano diciendo que es un préstamo y tal. ¿Así? Sí, claro. En la fiscalía ya le han decomisado los 3 Rolex que usabas, señora Boluarte, porque te los había regalado Oscar Ima a cambio de más de 100 millones, se dice, que le diste para el gobierno regional de Ayacucho. Increíble, 100 millones exactos. Como dice el doctor Guillermo Olivera Díaz, eso es imposible, a no ser que sea un arreglo bajo mesa de algún tipo. Increíble. Terminemos de ver, amigos, el video, queda poco. Es también importante subrayar que envié el fragmento del video al presidente Biden, que seguramente no lo conocía, no le habían informado, y por eso la postura inicial del gobierno de Estados Unidos. Efectivamente, la postura inicial del gobierno de Estados Unidos no había sido muy clara. Este programa ha sido el día de ayer. Y hoy a Noboa le han jalado de las orejas y lo han llamado para Estados Unidos. Porque Noboa ya no está en Ecuador, se ha ido a Estados Unidos. O sea que, ¿será que Biden vio el vídeo y dijo, ¿qué has hecho? Ven para acá. Ven para acá. No sabemos los motivos del viaje de Noboa a Estados Unidos, pero no está en Ecuador. O sea, terrible crisis en el Ecuador, terrible crisis, pidiendo que lo vaquen a Noboa en el Congreso, pidiendo que la saquen a la ministra del Interior que ha ocasionado este terrible incidente internacional que nunca, repito, se había visto en el mundo
Y el títere ecuatoriano de Biden, pues escapándose, fugándose, no sé el motivo, pero en Estados Unidos. Ya sabemos que nació en Estados Unidos, tiene nacionalidad norteamericana ese señor, lo que tú quieras. Pero debería estar en Ecuador, viendo los problemas tan graves que ha ocasionado sus actos. Soy Wilmer Domínguez. Gracias por haberte conectado. AMLO doblegó a la usurpadora Dina Boluarte. Perú dio marcha atrás. Ya no pedirán visa a los hermanos mexicanos que deseen hacer turismo en el Perú. México sí impone visado a los turistas peruanos que quieren ir a México, porque lamentablemente la inmensa mayoría de peruanos que visitan México no es con fines de turismo, sino tratando de pasar a Estados Unidos. Esto es lo que hay detrás de ese pedido de visados. Y entendemos perfectamente de que se intente proteger la vida de los peruanos, porque cuando llegan a México, muchos caen en garras de las mafias que los llevan y les intentan hacer pasar por la frontera, y son grupos criminales. Y muchos de estas mafias no solo les sacan todo el dinero que tienen, sino que luego los secuestran para extorsionar a sus familias en el país de origen, y que para liberarlos les paguen fuertes cantidades de dinero. Y muchos acaban muertos. Entonces esta situación es terrible en México, y pues el gobierno de México se vio obligado a pedir visa. Amigos, muy lamentable esto, y me alegro que Andrés Manuel López Obrador y México estén recibiendo el apoyo solidario de todo el continente, y que la señora Boluarte haya dado marcha atrás en su aberrante propuesta de exigir visado a los hermanos mexicanos que no vienen al Perú como migrantes, sino que vienen de turismo, a conocer las maravillas que tenemos, a comer la deliciosa comida peruana que puede ofrecerle el Perú al mundo. Y les deseamos a los hermanos mexicanos que visiten el Perú una buena estancia, una feliz vacaciones en el Perú. El Perú es muy hermoso, su gente es maravillosa, a pesar de la usurpadora y la genocida que tenemos de presidenta. El Perú merece ser conocido. Gracias, amigos. Un fuerte abrazo. Nos vemos hasta la próxima. Esta es una buena oportunidad para ti si planeas invertir en Huancayo. En la nueva urbanización El Molino hay lotes de terreno en venta. Ubicado a un lado de Piopata y el río Chulcas, se encuentra este lugar con una hermosa vista. Puedes encontrar lotes desde 100 metros cuadrados a precios negociables. Contáctate para mayor información.